Nosotros somos hijos de Dios y esa es la razón por la que estamos esta mañana en la casa de Él. Pueden tomar asiento, por favor. Hoy iniciamos también una nueva hoja. Todos ustedes tienen las hojas que damos cada domingo. Esta hoja es con la intención de que si a ti te gusta hacer notas, si a ti te gusta hacer apuntes para meditar durante la semana, y si no la traes o no la tienes, solamente tienes que levantar la mano y en un segundo Jesús va a llevarte una hoja de estas. Félix, hoy no tenemos traducción, así que puedes tomar asiento aquí enfrente con nosotros. Si no tienes esta hoja y quisieras echarle un vistazo para ver qué hay, solamente levanta la mano y Jesús te puede llevar las notas en un segundo. Así que la intención de estas hojas y la intención de el momento de la predicación es por un solo objetivo. Que conozcas mejor al Señor, que el Señor Jesucristo hable a tu vida. Esa es la razón. Todo lo que hace San Pablo, esta iglesia, por ti es con un solo objetivo: que conozcas a tu Salvador Jesucristo. Y por eso creemos muy importante que lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos es el tiempo. El tiempo es lo más valioso que un ser humano tiene en esta tierra. Y por tal motivo, cada servicio y cada domingo queremos honrar tu tiempo. Y la manera mejor de honrar tu tiempo es predicarte la palabra de Dios. Que escuches la palabra de Dios. Como puedes ver, nosotros no hacemos anuncios o no metemos comerciales. Tratamos lo menos posible de enfocar nuestra hora, nuestra preciosa hora, para hablarte de la palabra de Dios, porque eso es lo que está llamada la iglesia. Y como tal, te invito a que en estos minutos puedas seguir la lectura bíblica para que puedas ser enriquecido con lo que Dios tiene que decirte en esta mañana. Así que, si te pierdes, te lo pierdes. La meditación en esta mañana está basado en el Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 9. Aquí el Señor Jesucristo ya llevó a cabo la transfiguración. Algunos de sus apóstoles ya lo vieron transfigurado, vieron su gloria. Aquí el Señor Jesucristo ya llevó a cabo varios milagros. Pero ahora el Señor Jesucristo regresa con estos discípulos y se encuentra con el resto de los discípulos. En este momento el Señor Jesucristo tiene un encuentro con un joven, con un niño que estaba endemoniado, que estaba poseído por un espíritu. El Señor Jesucristo tiene un encuentro con él, pero también recuerden, cada vez que el Señor Jesucristo habla, siempre tiene objetivos para cada uno de los que están en la audiencia, incluyéndote a ti en esta mañana. Incluyéndote a ti en esta mañana. El Señor Jesucristo está y va a tener este diálogo con el papá del niño, pero también acuérdense que están los discípulos, están algunos fariseos y una multitud. Y nosotros, porque también nosotros estamos ahí. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Ahora, atención aquí. Estos síntomas suenan como ataques epilépticos, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesucristo, a estos síntomas se les atribuía un espíritu impuro, pero un espíritu que venía, de acuerdo a la tradición de ese tiempo, un espíritu que venía de la luna. ¿Ustedes han escuchado la frase lunático? Esa persona es un lunático. Pues este joven y estos síntomas eran características en el tiempo del Señor Jesucristo de un hombre o un joven lunático.
El Señor Jesucristo aquí viene y enseña y tira ese tipo de enseñanza y hace un milagro enfrente de ellos. Cada vez que se posesiona de él, los sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia, y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, ten compasión de él. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque a estas alturas el papá está sufriendo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Ahora, atención aquí. En la traducción en griego nos perdemos de algunas riquezas, pero hoy lo vas a escuchar, hoy lo vas a saborear. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? En la traducción en griego dice: si puedes creer. Si puedes creer. Ahora, sabemos que creer es un don de Dios, ¿verdad? Eso es algo que Dios da, eso es algo que tú y yo no podemos obtener. Dios ha de regalarte la fe, el don de creer. Eso es algo que todos ya sabemos. Pero aquí el Señor Jesucristo le dice: ¿cómo que si puedes? Y Jesucristo añade: si puedes creer, y continúa: para quien cree, todo es posible. Para quien cree, todo es posible. Querido hermano y hermana, este es uno de las esencias de la lectura de hoy. Y es importante que pongamos atención para que sepamos qué es lo que el Señor nos quiere revelar aquí. Mira lo que dice: para quien cree, todo es posible. Nadie puede creer. Solamente puede creer aquel que el Señor haya tenido un encuentro con él. Y este hombre, ¿enfrente de quién está? Enfrente de Dios mismo. Está enfrente del Señor Jesucristo. Hermano y hermana, y esto apúntalo porque es bien importante, especialmente en momentos de dificultad. La fe se agarra de las promesas de Dios, aun que estés pasando por dificultades. La fe en momentos de dificultad se agarra de las promesas de Dios y no se suelta. La fe no se suelta del Señor Jesucristo. La fe permanece en las promesas del Señor, aunque no lo hayas visto todavía. Aunque no lo hayas visto. Eso solamente te lo puede dar Dios. Versículo 24. Al instante, el padre del muchacho exclamó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Pero aquí otra vez, vamos a poner atención porque aquí hay algo más que dice en el texto griego. Versículo 24. Al instante, el padre del muchacho. Y la traducción en griego incluye: al instante, el padre del muchacho llorando. ¿Pueden ver esa imagen? Ayúdanos. Si puedes hacer algo por nosotros, hazlo. Y el padre está llorando. Al instante, el padre del muchacho, llorando, exclamó. Y hay algo más en la lectura en griego. Al instante, el padre del muchacho, llorando, exclamó con lágrimas: creo. Este papá tuvo un encuentro con Dios mismo. Este papá tuvo un encuentro con Dios hecho carne y por eso pudo decir estas palabras: creo. Y no solamente eso,
Le está diciendo, creo en ti. Creo en ti y en lo que tú puedes hacer. Ayúdame en mi incredulidad, dice la lectura. ¿Qué está diciéndonos la lectura en esta mañana? No solamente este papá ha obtenido el don de la fe, pero además se pone a los pies del Señor Jesucristo al decirle, ayúdame en mi incredulidad. Querido hermano, eso es algo que tú y yo en momentos de dificultad podemos venir a los pies del Señor y decirle, Señor, mi fe está tambaleando. Ayúdame en mi incredulidad en estos momentos de dificultad. En estos momentos de dificultad, de salud emocional, en estos momentos donde mis hijos tienen problemas, mi papá está enfermo, mi mamá está enferma, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor como tal lo puede hacer, Él lo puede hacer. Versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, bien importante hermanos, Jesucristo tiene autoridad para expulsar demonios por sí mismo. Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Versículo 26. El espíritu salió gritando. El espíritu era mudo y salió gritando. El Señor Jesucristo tiene autoridad y tiene poder hasta de hacer gritar a los espíritus mudos. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió, estos demonios no salen sino con oración. La mayoría de las predicaciones se enfocan en el versículo 29. Jesús les respondió, estos demonios no salen sino con oración. Y en ese momento se deja ir el predicador y decir, tú no tienes la suficiente fe, tú no, por eso no se sana tu hijo, por eso no se sana tu esposa, por eso no se han levantado de la cama, por eso estás en esa dificultad, porque no tienes suficiente fe. Y el enfoque se vuelve en el versículo 29. Error, gran error. El enfoque en el versículo 29 no tiene más peso que lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo es el único que puede expulsar a los demonios. Y el Señor Jesucristo aquí nos está haciendo un énfasis a la fe, a la oración. Eso es lo que nos está haciendo un énfasis. ¿Por qué? Porque la oración es el resultado de la fe. Querido hermano, si tú no tienes fe, es imposible que ores. La oración es la respuesta de la fe. La oración es una marca de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú eres de los que dices, cuando escuchas a alguien que tiene problemas, tú solamente créele a Dios, lo único que estás haciendo es entorpecer el trabajo de Dios en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque si tú le dices a alguien solamente cree en Dios, lo estás mandando a que él, como pueda, decida creer en Dios. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. La próxima vez que te encuentres con alguien que tenga dificultades y le digas, tú solamente cree en Él, tú solamente pídele, mejor háblale de aquel que puede darle el don de la fe. Háblale de tu testimonio y lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, lo que Jesucristo ha logrado en tu vida. Eso es lo único que puede liberar y eso es lo único que puede hacer en la vida de alguien, darle el don de la fe. ¿Por qué? Porque la fe y el Espíritu Santo se mueve a través de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. En otras palabras, si tú tienes fe, no te sueltas de las promesas del Señor. Si tú tienes fe, no te sueltas aunque estés pasando por dificultades en este día. Si tú tienes fe y confiesas y crees que el Señor Jesucristo, todo lo que vino a hacer a esta tierra y todo lo que hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por ti, aunque estés en la peor tormenta, te agarras de la fe y de las promesas del Señor Jesucristo y no te sueltas. Y esa tormenta va a llegar en calma a su momento. Tú no puedes orarle o rezarle a Dios si no crees en Él. Que no. Tú no puedes pedirle a Dios que te sane si no crees que Él te puede sanar. Tú no puedes pedirle a Dios ayuda si no crees que Él te puede ayudar. Así de simple. Por eso un inconverso, ¿saben lo que significa un inconverso, verdad? Un inconverso, un no creyente, una persona que no es cristiana, una persona, en pocas palabras, que no va a la iglesia. No puede orar. ¿Por qué? Porque no cree que Él existe. Porque si creyera que Jesucristo existe, este domingo estuviera sentado aquí si viviera por esta área. O en cualquier otra iglesia donde se predica Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es imposible que tú tengas la convicción y la fe del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo no te levante en la mañana y te diga, tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia a cantarle a mi Señor, a mi Salvador, a mi Redentor, a mi Santificador, a aquel que puede expulsar los demonios de mi vida y la vida de mis hijos. Antes que cualquier cosa, el Señor regala el don de la fe. Y para tener esa fe o poder adquirir esa fe, es imperativo tener un encuentro con la palabra hecha carne. Es imperativo tener un encuentro con el autor y consumidor de la fe. Y su nombre es Jesucristo. Jesucristo, el único que puede liberarnos. Y precisamente eso es lo que pasa en esta lectura bíblica en esta mañana. Cuando Jesús sana a ese joven endemoniado, Jesucristo expulsa el demonio que tiene ese joven. Querido hermano, Jesucristo es el único que puede expulsar espíritus malos en tu vida. Sí. Jesucristo es el único que puede llevar a cabo un exorcismo en tu vida. Y por si no lo sabías, cada vez que vienes a la iglesia y tus oídos escuchan la palabra de Dios, Dios expulsa espíritus malignos de tu vida. Porque cuando decimos que Dios nos limpia, cuando Dios nos santifica, cuando decimos que Dios nos perdona, Dios limpia nuestro espíritu. Si no lo sabías, eso pasa cada domingo. ¿Te puedes imaginar qué acumulación de espíritus chocarreros andan ahí por aquellos que no asisten a la iglesia? Por eso es importante que vengas a la iglesia. ¿Cómo te lo puedo decir para que lo entiendas mejor? Por eso es imperativo que vengas a la iglesia. Se acabó, se acabó, se acabó. Es imperativo que vengas a la iglesia o que vayas a una iglesia cerca de tu casa, porque ahí hay solución. Por eso es importante que traigas a tus hijos a la iglesia. Si tu hijo es grosero, tráelo a la iglesia. Si tu hijo no te respeta, tráelo a la iglesia. Si tu hijo tiene un vicio, tráelo a la iglesia. Si tu hijo es maleducado, tráelo a la iglesia. Si tu hijo no se porta bien, tráelo a la iglesia y confía y agárrate de las promesas del Señor Jesucristo que dice, instruye a estos niños desde pequeños para que cuando sean grandes no se aparten de mí.
Pero si no los traes a la iglesia y te estás quejando de cómo se portan, este hombre ha pasado su vida sufriendo al lado de su hijo. ¿Lo pueden ver en la lectura? Este hombre, después de tantos años, tiene un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo quiere sanar el corazón de ese hombre también. Y lo hace. Y en realidad, querido hermano y hermana, en todo este diálogo, y por favor, atención aquí, el tema principal no es la enfermedad o el hijo poseído. En todo este diálogo, en todo este encuentro, el tema principal es la fe del padre. La fe del papá que sufre por su hijo. La fe del papá que sufre por su hijo. Este hombre ha pasado toda su vida sufriendo al lado de su hijo. Este hombre, después de tantos años, finalmente tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Jesucristo, atención aquí, al liberar al padre del espíritu de incredulidad, primero, porque eso fue lo que hizo primero, por si no se dieron cuenta. Primero el Señor Jesucristo libera al papá de un espíritu de incredulidad. Y después, ahora sí, con solo una palabra libera al joven del espíritu maligno. ¿Lo pueden ver? Otra vez, Jesucristo primero libera al Padre y después libera al Hijo. Otra vez, Jesucristo primero libera al papá y después libera a su Hijo. Y a pesar de que el demonio era sordo y mudo, cada vez que Jesucristo habla, hasta los espíritus sordos, como les dije al inicio, y mudos, escuchan. Nadie puede resistir a la palabra de Dios. Nadie puede resistir a la palabra de Jesucristo. Nadie. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el único que te puede dar el don de la fe. Jesucristo es el único que te puede liberar de malos espíritus, porque los hay. Los hay, querido hermano. Jesucristo es la respuesta a tu vida y a la vida de tus hijos. Que sí, que sí. O que sí, aunque digas que no, que sí. Que Jesucristo es la respuesta a esos problemas en tu casa. Jesucristo es la respuesta a tus preguntas. Que sí, que sí. Y como prueba lo puedes ver en la lectura de hoy. Porque cada vez que la palabra se predica, Dios y el Espíritu Santo nos habla a nuestras vidas privadamente. Sí, querido hermano, en Jesucristo hay libertad. Que sí. En Jesucristo hay salvación para ti y para tus hijos. En Jesucristo hay liberación. En Jesucristo puedes iniciar una nueva vida libre de ataduras del diablo, del mundo y del pecado y de los vicios también. Que sí. De la depresión, de la adicción. Que sí, que el Señor Jesucristo te puede liberar. Que sí, lo que podemos ver en este momento es cómo el Señor Jesucristo nos invita solamente voltear a verlo a Él. Miren lo que dice el versículo 27. Jesús, después de llevar a cabo todo esto, lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. El muchacho se puso de pie. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo liberó. Y eso es lo que el Señor Jesucristo puede hacer en tu vida también. Y en la vida de esos niños. Y en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que el Señor Jesucristo puede hacer en este día. El día de hoy, querido hermano y hermana, tenemos la confianza de saber que el Señor está en medio de nosotros. Y si el Señor Jesucristo tiene esa autoridad para expulsar demonios, sigue teniendo esa autoridad para seguir expulsando hasta este día. Y en esta mañana nos vamos a poner de pie y vamos a cantarle al Señor y alabar su nombre por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. José, vamos a cantar esta mañana al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren cantarle al Señor y alabar su nombre?
¿Cuántos de los que estamos aquí le damos gracias al Señor por abrir nuestros ojos y nuestros oídos a su palabra? ¿Cuántos de los que estamos aquí le pedimos que interceda por nuestros hijos para que cuando sean grandes no se aparten de nosotros? Vamos a cantarle al Señor.